Buen día, vamos a hablar un poco de la interpretación del electrocardiograma normal. Esto quiere decir que para poder nosotros interpretar arritmias necesitamos entender primero cómo funciona el sistema eléctrico y cómo interpretamos el electrocardiograma normal. Entonces, todo empieza con la parte eléctrica o la base eléctrica dada por electrolitos dentro de nuestras células. En una célula habitual, que puede ser una célula neuronal o puede ser una célula muscular, nosotros tenemos un umbral negativo dado por la entrada el alto contenido de cloro intracelular. Y entonces aquí tenemos una carga negativa de menos 70 milivoltios que al recibir un estímulo abre canales de sodio y permite la entrada de sodio extracelular a la célula. Entonces eso hace que dentro de la célula la carga eléctrica se me haga positiva. Subimos a un umbral más o menos de más 30. Una vez llegando ahí, los canales de potasio empiezan a abrirse. Y al abrir los canales de potasio, en ese momento se da el estímulo eléctrico. Al abrir los canales de potasio, entonces pierdo un poco esa carga positiva intracelular y disminuyo la polaridad nuevamente. Y empiezo otra vez a meter potasio, a sacar sodio, etc. Me hago negativo y a la hora de tener que regresar a mi normalidad y poder encontrar otra vez la homeostasis electrolítica, me lleva a mi umbral de menos 70 y vuelvo a un estado de reposo. Esto es lo habitual en absolutamente cualquier potencial de acción. En el corazón, las fibras eléctricas son especializadas. Entonces, tenemos un nodo sinusal, los haces auriculares o los haces interauriculares, el nodo atrioventricular, en la porción común de las de His, las dos ramas de las de His y las fibras de Purkinje, que ya en esta etapa son más musculares. Eso quiere decir que, si ustedes se fijan, tanto el nodo sinusal como las fibras atriales y el nodo AB tienen un potencial de acción similar a las células neurológicas que habíamos visto previamente. Ya tanto las de His como las fibras de Purkinje tienen una parte de meseta. Esta porción de la meseta, que es la etapa 2, es una etapa mediada por calcio. Al estar mediada por calcio, cuando yo logro una despolarización de mi célula y la positivizo por la entrada de sodio a la célula, y empiezo a sacar un poco de potasio, ahí permito la apertura de canales de calcio. Al abrirse los canales de calcio, estos me mantienen un potencial de acción un poquito más prolongado sin llegar a repolarizar o a hiperpolarizar mi célula. Entonces prolongo un poco el potencial de acción para permitir la contracción ventricular y al permitir la contracción ventricular, pues entonces permitir la expulsión de sangre a través del corazón. Esto logra entonces que el periodo de repolarización, que es, voy a regresar un poquito, es este periodo en donde volvemos a negativizar la célula, llegue un poco más tarde y la hiperpolarización después me da el periodo refractario o el periodo de reposo y se tarda un poco más que lo que se tardaría en las células auriculares. Esto permite entonces que cuando yo revise un electrocardiograma, la hiperpolarización o la despolarización del polo del nodo sinusal y de la cavidad atrial me refleja una despolarización en el electrocardiograma que ahorita vamos a ver cómo se da en la onda P. Todo este complejo ventricular me da todo el QT, ¿no? Entonces empiezo desde el QRS, el complejo QRS, que es la despolarización celular, la fase de meseta, que es el segmento ST, y la respolarización y la hiperpolarización, que es la onda T. Entonces, bueno, esto nos hace entender todo el ciclo, todo lo que sucede durante la despolarización de todo el haz eléctrico del corazón se refleja en el electrocardiograma. Entonces, entendiendo esta lógica y yo entendiendo que mi impulso empieza aquí en el nodo sinusal, baja hacia el nodo AB, atrioventricular, baja por las fibras por el haz de His y las fibras de Purkinje, tengo un vector y tengo unas células que van, digamos, de arriba abajo y de izquierda a derecha. Esto entonces me da los vectores eléctricos del corazón. Yo tengo aquí nada más estamos ejemplificando, nada más estamos poniendo las zonas ventriculares, ya que las zonas ventriculares pues, son los que, como ya vimos, nos dan el complejo QRS. Entonces, la onda P prácticamente siempre va a llevar el mismo vector, pero el complejo QRS tiene varios vectores. La despolarización ventricular tiene, donde está a nivel del nodo AB, tiene un primer vector que se aleja del sistema cardíaco, de la cruz fibrosa del corazón. Un segundo vector que sigue el eje del corazón. El tercer vector de repolarización que inicia arriba y la repolarización que viene de las fibras de Purkinje hacia arriba,
sea, de todas las fibras de Purkinje que regresan y la repolarización que se acomoda en cualquier lugar, y es un eje que finalmente va contrario a todo lo demás. Entonces aquí es en donde yo empiezo a determinar estos trazos. Los trazos se identifican porque yo tengo inicialmente, aquí está, un señor Einthoven, alemán, colocó unos electrodos con una función unidireccional en 3 esquinas del corazón, que es el brazo derecho, el brazo izquierdo y la pierna izquierda. A estos les llamamos ABR por las siglas en inglés, que quiere decir AV habla un poco de que es un vector unipolar, R de right, que es del derecho, L de left, que es el izquierdo, y F de foot. Entonces tenemos 3 puntos, que son las derivaciones unipolares, que nosotros los llamamos porque solo son un punto de detección. Entre el brazo derecho y el brazo izquierdo hay una derivación bipolar, es decir, que va de un lugar al otro. Consideramos 2 polos y le llamamos derivación de 1. Del brazo derecho a la pierna izquierda, la 2, y del brazo izquierdo a la pierna izquierda, de 3. Entonces, con esto formamos nuestro primer mapa, es el triángulo de Einthoven, es nuestro primer mapa. En este caso, entonces, si nosotros normalmente la que consideramos más importante o la que consideramos más cercana o la de referencia normalmente es la derivación 2, porque es la que lleva el mismo trayecto del vector principal eléctrico del corazón. En este vector, me voy a regresar al anterior, en este vector principal eléctrico del corazón, que sería el vector 2, si se fijan, pues lleva más o menos el mismo trayecto que la derivación 2. Y entonces, en este caso, la lógica, los trazos indican que cuando el vector se acerca hacia la derivación lo detecta como un impulso, un estímulo positivo, y cuando se aleja es un estímulo negativo. Entonces, el primer vector, que es el vector de despolarización del nodo atrioventricular y de la primera porción del haz de His, es un vector que se aleja ligeramente de lo que es D2. Entonces, es un vector muy pequeñito y nos da un trazo negativo, un trazo hacia abajo. El segundo vector, que se acerca porque lleva el mismo trayecto, pues evidentemente nos va a dar un trazo positivo. El tercer vector se aleja nuevamente y vuelve a bajar, y el cuarto vector sigue alejándose e hiperpolariza. Y esto nos da el complejo Q, que es, digamos, el primer vector hacia abajo, es negativo, la R, que es positiva, y la S, que vuelve a ser negativa, y esto es el complejo completo QRS. Esa es la lógica por la cual nosotros leemos un electrocardiograma. Lo hice ahorita en D2, pero ahorita lo vamos a entender un poco más con todos los demás. Entonces, brincándome un poco, estas son las derivaciones de superficie, digamos, son las planas, las unipolares y las bipolares. Tenemos otras derivaciones que normalmente colocamos en el tórax del paciente, que son las del sistema exaxial, es decir, son 6 derivaciones que lo que queremos hacer es medir puntos específicos de la electricidad, no solo el vector, sino áreas específicas. Entonces tenemos de B1 a B6 y con eso completamos el electrocardiograma de 12 derivaciones que bien conocemos, que lleva D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF, y de B1 a B6. Y ya con eso tenemos 6. Si nosotros observamos aquí este esquema tridimensional, de B1 a B2 y un trayecto pequeño de B3, estamos viendo el lado derecho, estamos viendo ventrículo derecho, ¿no? Porque nos está midiendo justamente la porción más anterior del ventrículo derecho. B4, B5 o B3, B4 todavía en esta sección está justo en la unión o por donde baja la coronaria de la coronaria izquierda, y entonces de la descendente anterior, la rama de la coronaria izquierda, que eso pasa por encima del septum. Entonces, en realidad lo que estamos viendo es una cara septal del corazón. Y B5 y B6 justamente intentan leer la parte más alejada, más hacia la izquierda, que es la porción del ventrículo izquierdo. Con esto nos da un poquito más de entender, de dar una imagen más gráfica o más global del electrocardiograma. Si nos seguimos todavía, si podemos darle derivaciones izquierdas, que las derivaciones izquierdas es seguirnos hacia la espalda del paciente, pues tendremos una mayor lectura del ventrículo izquierdo. Pero lo habitual es que tengamos de B1 a B6. También podemos poner algunas en derivaciones derechas que nos van a dar más lectura sobre aurícula derecha y sobre un poco la porción del ápex, de la base ventricular derecha. Pero bueno, esto es
solamente considerando que de B1 a B6, que es lo habitual, nos mide ya ventrículo izquierdo, apex y septum y ventrículo derecho, ventrículo derecho, apex y septum y ventrículo izquierdo en estas porciones. Retomando un poquito la dinámica del potencial de acción, la onda P corresponde a la despolarización auricular desde el nodo auricular, el nodo sinusal y toda la despolarización auricular. El QRS desde la porción del nodo auriculoventricular, el haz de His y las fibras de Purkinje, que ya lo analizamos y ya vimos de dónde sale el QRS. Y la onda T corresponde a la repolarización ventricular, ¿no? A la onda de recuperación eléctrica. Y entonces, pues por eso cada uno de estos trazos es distinto. En ABR, cuando el vector principal, que es el segundo vector que lo vamos siguiendo, se aleja, pues prácticamente todos los impulsos van a ser negativos a excepción de la onda R de repolarización. En ABL, pues vamos a tener un segmento que es ligeramente positivo, ya que el primer vector se acerca ligeramente hacia ABR, pero el R finalmente termina despolarizando hacia lo contrario, alejándose del vector y nos da una S negativa importante. D1, es muy similar a ABL por el mismo motivo. D2 ya lo analizamos. D3 también está una cuestión similar en donde a D3, que es esta, todo se acerca, por lo tanto D3 es 100% positivo y en ABF también se acerca, por lo tanto es hacia lo positivo. Lo mismo sucede con las derivaciones precordiales. Estas son las derivaciones unipolar y bipolar y estas son las precordiales. Y entonces B1, todo el vector de B1 que va hacia acá es enteramente negativo, mismo que B2. En B3 y en B4 algunos segmentos se acercan y otros no, porque pudiera depender un poco de hacia dónde se dirige o en qué posición tiene el corazón. Y esta es a la zona a la que llamamos zona de transición, es decir, pasa de ser complejos QRS negativos a complejos QRS positivos hacia el ventrículo izquierdo. Y entonces aquí en la zona septal tenemos unas zonas de transición en donde tenemos unas áreas positivas y unas áreas negativas. Y hacia el ventrículo izquierdo, pues es meramente positivo entre B5 y B6, ¿no? Y esto nos explica por qué los trazos son como son. Mientras se aleja el transductor, es negativo. Si se acerca al transductor, es positivo. Y entonces, pues un electrocardiograma normal tiene varias cosas. Nosotros lo detectamos en un papel milimétrico. El papel milimétrico nos va a determinar que cada uno de estos cuadritos, ¿no? 1 milímetro o uno de los cuadritos son 40 milisegundos, o sea, 0.04 segundos. A una velocidad que normalmente está predeterminada a 25 milímetros por segundo. Y entonces, eso tendría que funcionar así. Si yo aumento o disminuyo la velocidad en mi aparato de electrocardiograma, tiene que aparecer notificado en algún área, que ahorita vamos a ver normalmente dónde se notifica, para poder entonces hacer la correlación. Pero el estándar, el electrocardiograma normal, 1 milímetro es igual a 40 milisegundos. Y la amplitud, es decir, qué tanto voltaje hay o qué tanto se puede medir el voltaje, tiene que ver con igual el milímetro. Entonces, 1 milímetro es igual a 0.1 milivoltios. Lo que quiere decir que por ejemplo, si contamos los cuadritos de una base, esta es la línea isodifásica, es decir, la línea de reposo, ¿no? Y aquí yo, de aquí para arriba, voy a medir el R. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si tengo 10 milímetros por 0.1 milivoltios, en ese caso estamos hablando de que tengo 1 milivoltio. Y entonces el voltaje de mi complejo QRS es de 1 milivoltio y con eso se puede dar un potencial de acción. En este caso, pues entonces yo tengo que entender que tengo varios segmentos. Ahorita vamos a analizar un poquito más los segmentos, pero tengo una onda P, un complejo QRS, una onda T y la onda U en muchas ocasiones habla de la repolarización de igual ventricular como accesoria, un área que se va a dar más hacia la base del corazón. Tengo un intervalo PR, que quiere decir de cuando empieza la onda P a donde empieza la onda R. Ese se llama intervalo PR. El segmento PR es un segmento que nada más abarca de donde termina la onda P a donde inicia la onda, el complejo QRS. La diferencia de estos, pues, es hacer ciertas mediciones, sobre todo cuando estemos hablando de bloqueos, y lo vamos a ver más adelante. El intervalo QRS es todas las ondas del QRS. El segmento ST es donde termina la onda S y comienza la onda T.
el intervalo ST. O sea, intervalo quiere decir que incluye lo que estamos hablando y el segmento es lo que está intermedio. Por eso aquí el segmento PR es lo que está entre la P y la R y aquí el segmento ST es lo que está en la S y la T, pero los intervalos incluyen a la onda P y a la onda R y acá incluyen a la onda S y a la onda T. Y el intervalo QT, pues como bien dice intervalo, que quiere decir que lo incluye, es desde la onda Q hasta que termina la onda T. Estos son importantes, ahorita vamos a definir cada uno. Entonces, cuando yo tengo un electrocardiograma, tengo que ir analizándolo como de forma muy secuencial. Si lo analizo de forma secuencial y sistemática, las cosas no se me van a olvidar. De otra manera, se nos pueden ir detalles. Empecemos con el ritmo. Yo tengo que saber qué ritmo tiene el corazón. El corazón normalmente tiene un ritmo sinusal, en donde a partir del nodo sinusal se desencadena toda la reacción eléctrica del corazón. Sin embargo, puede iniciar en algún otro punto. Puede iniciar en el nodo AB, puede hacer un ritmo ventricular, puede haber un ritmo auricular. Es decir, donde inicia la estimulación eléctrica es a donde le definimos como el ritmo. Entonces, pues hay que determinar primero qué tipo de ritmo es. ¿Cuál es la frecuencia? Hay diferentes frecuencias. La frecuencia cardíaca normalmente la consideramos en cuanto a sístole, diástole, cuando hay un ritmo sinusal normal. Sin embargo, cuando no hay un ritmo sinusal, la aurícula tiene un ritmo y el ventrículo tiene un ritmo. Puede ser el mismo, puede no serlo. Sin embargo, nosotros lo que vamos a considerar aquí normalmente es que tenemos que tomar en cuenta todos. Cuando el ritmo es el mismo, tanto auricular como ventricular, pues es una frecuencia cardíaca. Pero si yo veo ritmos distintos y los vamos a ver más adelante, pues hay una frecuencia auricular y una frecuencia ventricular por su parte. Tengo que determinar cuál es el eje. Ahorita vamos a entender un poco cómo se determina el eje. Tiene que ver cuál es el cuadrante hacia donde se dirigen los vectores de cada uno de los complejos principales, el P, el QRS y el T. Tengo que medir intervalos y segmentos, que ya más o menos vimos ahorita, y si noto o no alguna alteración morfológica. Las alteraciones morfológicas tienen que ver con si la onda es normal, si está invertida, si es más gruesa, si tiene un empastamiento, etcétera, que también poquito a poquito vamos a ir analizando. Si yo sigo este ritmo, no voy a tener no se me va a olvidar nada y voy a poder interpretar adecuadamente un electrocardiograma. El ritmo, ya lo analizamos, es ritmo sinusal. Conforme vayamos viendo los diferentes tipos de arritmias, vamos a ir determinando los diferentes ritmos. Entonces, vamos a brincarnos un poco a cómo se determina la frecuencia. Entonces, para poder iniciar con la frecuencia cardíaca, yo voy a determinar varias formas de frecuencia cardíaca que tienen que ver un poco con la velocidad de flujo con la que va mi papel. Entonces, vamos a determinar esto. Quedamos de que cada milímetro son 40 milisegundos. Es decir, cada bloque de 5 milímetros que están marcados en el papel milimétrico son 200 milisegundos. Eso quiere decir que por cada 300 milímetros que yo tengo, 300 milímetros o 300 mini cuadritos es un minuto. Aquí está, ¿no? Un cuadrito, 1 milímetro, 40 milisegundos. Un cuadro grande, que son 5 cuadritos, son 200 milisegundos. Esto quiere decir que si yo tengo 300 cuadros son 1 minuto y un cuadro son 200 milisegundos. Es decir, que 1 minuto son 60,000 milisegundos. Eso también lo pudimos haber determinado mucho antes. Y por lo tanto, 1 minuto son 1500 cuadritos, ¿no? 1500 milímetros. Al determinar esos 1500 milímetros, yo puedo sacar una regla de 1500. Es decir, voy a tomar mis 1500 entre el intervalo RR, que se mide en el número de milímetros o en el número de cuadritos. No lo voy a multiplicar por milisegundos. Eso tiene que estar muy claro porque aquí estamos hablando de que ya hicimos la conversión. Entonces, para que yo logre esta conversión, este intervalo RR lo voy a tener que dividir estos 1500 entre los intervalos. Entonces, si tomamos en cuenta este ejemplo de aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí, si yo lo cuento, tengo 23 cuadritos. Tengo 5, 10, 15, 20 y 23, ¿no? Entre un R y un R. Entonces, el intervalo R es de 23. Según esta fórmula, son 1500 entre 23, obtengo una frecuencia cardíaca de 65 latidos por minuto. Con eso es lo más exacto que podemos obtener. Sin embargo, hay maneras más sencillas. La otra manera muy sencilla es que, pues ya tenemos, considerando esa misma velocidad y ese mismo intervalo, pues ya podemos tener en nuestra cabeza una manera muy estandarizada de medir la frecuencia cardíaca velozmente. Entonces, si mi intervalo RR fuera solamente de 5 milímetros,
Si yo divido 1500 entre 5, me va a dar 300. Eso quiere decir que el primer bloque de 5 milímetros es 300. De ahí me voy a 150. De ahí bajo a 100, a 75, 60 y 50. Esta forma es porque yo ya la tengo perfectamente bien calculada considerando esta fórmula. Si lo tenemos muy claro, pues nos vamos yendo a ver 300, 150, 100, 75 y 60. Es decir, está entre 65 y 75, digo, entre 60 y 75, más hacia el 70. Y eso quiere decir que si aquí entre 65 y 70, entre 60 y 75 tengo 15 de latidos de diferencia y tengo 5 milímetros, cada cuadrito son 3. Entonces yo aquí tendría que tener más bien 66 latidos por minuto. Nos da un acercamiento bastante preciso también, muy similar a este, porque ya tengo como o sea, la fórmula está basada en esto y es una manera muy rápida sin tener que sacar una calculadora, ¿no? Y bueno, nuestra otra opción es que también considerando esta base, ¿no? Yo voy a considerar estos 300 porque lo único que voy a hacer es determinar que cada uno de estos cuadritos, digamos, o cada 5 cuadritos son 300 latidos por minuto. Es decir, y si aquí tengo un intervalo de 5, 365 me da 60 latidos por minuto, ¿no? Asumiendo una manera mucho más rápida, pues. Si fueran solo 4 cuadritos, pues son 300 entre 4, me da 75 latidos por minuto. En este caso sería 300 entre 4.6 y entonces nos tendría que dar una cosa similar, ¿no? Esas son las 3 formas más parecidas de sacar la frecuencia cardíaca. Nosotros normalmente lo tenemos, sacamos el electrocardiograma y la manera más sencilla de hacer eso es considerando esta, ¿no? La de aprendiéndonos esta escala. Sin embargo, pues para sacarlo más exacto, con aprendernos esta fórmula, logramos tener algo mucho más sencillo. Pero necesitamos para eso tener a la mano una buena o agilidad aritmética o una calculadora. Una vez sacando la frecuencia, quedamos de que nos íbamos a medir los intervalos. Entonces, para medir los intervalos, pues yo voy a medir el intervalo PR, el segmento PR, la duración del QRS, el intervalo ST, el segmento ST, el intervalo TP, que normalmente no lo medimos, pero puede hacernos de gran ayuda, y el intervalo QT. Aquí yo tendría que identificar cuáles son las duraciones normales de cada uno. Entonces, la onda P normalmente dura menos de 120 milisegundos. El intervalo PR puede llegar hasta 200 y eso es normal. El complejo QRS también tiene que ser menor de 120 milisegundos. Estamos hablando de 3 cuadritos. El segmento ST tendría que ser isoeléctrico, es decir, tiene que ser plano. Si está elevado, está disminuido, está arriba o está abajo, pues nos puedes estar hablando de alguna cuestión de isquemia o de infarto. El intervalo QT tendría que medir menos de 450 milisegundos y la onda T también tiene que ser menor que el complejo QRS, pero pues no tiene una duración específica. En realidad la onda T no la medimos, más bien medimos todo el intervalo, el segmento QT, ¿no? Ok, estos son asumiendo que tenemos una frecuencia cardíaca de 60, sobre todo el intervalo QT. Va a haber alguna otra manera de que nosotros ahorita veamos cómo hacer el QT corregido, porque es importante que el QT varía dependiendo de la frecuencia ventricular. Entonces, bueno, empezamos por ahí. Estas son las mediciones normales que hay que tener muy a la mano, sobre todo para entender si hay alguna aceleración, algún acortamiento, algún bloqueo, cosas que vamos a ir viendo paulatinamente. El cálculo del eje, que es el siguiente segmento que hay que hacer, yo al corazón lo pongo en un círculo y lo divido en 4 cuadrantes, ¿no? Superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho, inferior izquierdo. Lo habitual, asumiendo que el eje ventricular es el segundo eje cardíaco que va de arriba abajo y de izquierda a derecha, pues estamos hablando de que lo normal es que esté en el segmento inferior izquierdo, que va aproximadamente de menos 30 a 90 grados. Lo normal es de menos 30 hasta 90, ¿no? ¿Qué maneras tengo yo de calcular el eje? Muy sencillas. Primero, tengo que determinar cuál de todas estas es la más isodifásica, es decir, cuál de estas mis derivaciones es más, tiene la misma proporción positiva que negativa, porque eso me está hablando de que el eje cardíaco
en ese instante sube y baja de manera habitual. Y entonces, en este caso, pues la isoeléctrica es ABL, ¿no? ABL es este trazo que va del corazón de izquierda a derecha, y entonces es este verde que se ve aquí. De ahí, pues este es el macizo eléctrico, quiere decir que va y viene el estímulo eléctrico aquí a un nivel parejo, y entonces tomo su perpendicular, o sea, la que lo cruza, porque quiere decir que ahí es en donde hay más potencia. Al cruzarlo es D2. Si yo cruzo D2 tiene un eje principal o una determinación de eje en más 60, por lo tanto mi eje cardíaco es de 60 grados. El eje de QRS es de 60 grados. Otra posibilidad que tengo es utilizar D1 y ABF como si fuera yo a hacer una gráfica. Y entonces D1 es la horizontal y ABF es la vertical, ¿no? De esta manera, yo puedo aquí graficar tal cual como si fuera una gráfica normal. D1 es positiva, quiere decir que D1 va hacia acá. Aquí acuérdense que lo positivo es la dirección que toma el vector. D1 va de derecha a izquierda, entonces lo positivo va hacia acá. Y aquí, pues yo gráfico que es positiva. Y ABF también es positiva y ambas más o menos en las mismas dimensiones, si se fijan. ABF, lo positivo nuevamente es hacia abajo, lo negativo es hacia arriba. ¿Por qué? Porque ABF va del corazón hacia el pie izquierdo. Entonces va de arriba abajo. Eso quiere decir que lo positivo está aquí, lo positivo está acá, y el eje cardíaco, como tienen más o menos la misma dimensión, queda como en medio. El eje me quedaría en 45 grados. En este caso, entonces, considerando estos trazos, el eje está entre 45 y 60 grados. Es muy simple. La manera más sencilla es hacer así. El número exacto pudiera ser importante, sobre todo si yo tengo una tendencia hacia que jale a la derecha o una tendencia que jale hacia la izquierda. Sin embargo, mientras se mantenga en su mismo cuadrante, estamos hablando de un eje normal. Cuando el eje se desvía o se va hacia algún otro lado, estamos hablando de alguna patología que iremos viendo dependiendo de conforme vayamos avanzando en el curso. Y aquí está cómo voy a hacer el cálculo de mi QT corregido que estábamos mencionando hace rato. Primero yo tengo que determinar la frecuencia cardíaca y la voy a determinar tomando el segmento SS, pero aquí no en milímetros, sino en milisegundos, porque yo quiero un resultado en milisegundos, tengo que tomar mis datos en milisegundos. Entonces, yo voy a tomar el intervalo QT, que en este caso mide 320 milisegundos, y lo voy a dividir entre la raíz cuadrada del intervalo RR en milisegundos. Aquí el intervalo RR es de 600 milisegundos. Entonces voy a tomar en cuenta mi 320, que lo vamos a tomar más como segundos, o sea, vamos a unificar el criterio aritmético hacia segundos, no milisegundos, sino en segundos. Y vamos a tomar 320 entre la raíz cuadrada de 0.6. Y eso nos va a dar un cálculo del segmento ST de 410 milisegundos, que está dentro de rangos normales y no tenemos otra opción. Hay otras formas, esa es la fórmula de Bassett, que es la más utilizada, y hay otras maneras que se van ajustando dependiendo de la frecuencia cardíaca. Pero vamos a dejarlo como en lo habitual, que es como si nosotros tuviéramos un intervalo QT en un ritmo sinusal. Ok, entonces, vamos a hacer un ejercicio veloz. Este es el electrocardiograma que nos enseñan. Nosotros nos entregan un electrocardiograma, vemos que es un electrocardiograma de 12 derivaciones en donde están las 3 bipolares, las 3 unipolares y las 6 precordiales. Tengo además un trazo de D2 largo. El D2 largo lo que hace es seguir por más tiempo el trayecto del segundo vector, que es el predominante, para poder determinar aquí si hay una alteración también del ritmo. Ok, entonces, es un ritmo sinusal en este caso porque yo alcanzo a ver en todas una onda P que precede a un QRS en absolutamente todos los latidos y el segmento PR es totalmente normal. Eso quiere decir que es un ritmo sinusal. Y por otro lado, cuando yo determino la frecuencia cardíaca, quedamos de que era 1500 entre el intervalo RR en milímetros. Entonces, aquí tengo un intervalo RR de aproximadamente 16 milímetros, 15, 16 milímetros, varía ligeramente entre uno y otro, pero dejemos un promedio de 16, 1500 entre 16 me da una frecuencia cardíaca de 93 latidos por minuto.
Yo para poder hacer eso tuve que asegurarme de que, ustedes lo ven aquí, vamos a una velocidad habitual de 25 milímetros por segundo. Muy bien. El eje de P, positivo en D1, positivo en ABR, con la misma dimensión, predominante en D2, es un eje de 60. El eje de QRS, misma historia. Tengo una predominancia en D2 y la más isodifásica de todas estas, aunque no es precisamente isodifásica, pero es la que más se le aproxima, pudiera ser ABL. Pero como no tengo una isodifásica franca, nos vamos a ir a las derivaciones D1 y ABF, que aproximadamente tienen las mismas dimensiones. Es ligeramente más alta la dimensión de D1. La predominancia también en las derivaciones de D2. Eso quiere decir que a la hora de que yo hago mi trazo, mi eje me queda en el cuadrante inferior de izquierdo, más o menos en 60 grados. Y el eje de T, si ustedes lo ven, es un eje bastante habitual, en donde en todas las derivaciones es similar. La dejamos, es un eje en 0 grados, sobre todo por los isodifasismos que tiene en algunas derivaciones. Ok. El segmento PR, cuando tratamos de hacer esto más grande, el segmento PR al medirlo mide 3 milisegundos, 3 cuadritos, por lo tanto es un intervalo PR de 120. El QRS mide 2, son 60 milisegundos. El QT, estamos hablando de que cuando yo mido el QT son 8 cuadritos, son 340 milisegundos, pero corregido a una frecuencia cardíaca de 93, considero 0.34 entre la raíz cuadrada de 0.64. Quedamos que el intervalo RR en milisegundos. Me da 425 milisegundos, seguimos en rangos normales y no parecemos tener anomalías del ritmo. Esto es un electrocardiograma normal. Y vamos a ir paulatinamente a ver un poquito más sobre cada una de las arritmias.